Buenos días chicos, espero que todos estén bien. El día de hoy en mi cuaderno de sociales vamos a escribir la fecha y vamos a hablar del tema sobre la República Liberal. ¿Se acuerdan de los partidos tradicionales de Colombia? ¿Cuáles eran? El Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar solo sobre la República Liberal, sobre el Partido Liberal. ¿Alguien sabe qué sucede el 1 de mayo? ¿Qué se conmemora el 1 de mayo? Por favor, coméntenle a sus papitos y envíenme un WhatsApp, un mensajito diciéndome qué se conmemora el 1 de mayo. ¿Listo? El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que reclamando la reducción de la jornada laboral a 8 horas murieron en 1886. Por eso se conmemora el Día del Trabajo. No se celebra porque pues murieron personas, ¿cierto? Luchando por su salario, por sus beneficios, por su jornada laboral, ¿cierto? Vamos a hacer una actividad, la primera actividad, porque acá vamos a desarrollar dos actividades corticas, tranquilos, que son corticas y no es necesario que se extiendan para explicarla, ¿listo? En la primera actividad es ¿cuántas horas crees que se trabajaban en 1886? Porque estas personas exigían a sus trabajadores en la reducción de jornada laboral. ¿Cuántas horas creían que se trabajaba en esa época? ¿Y cuántas horas crees que se trabajan en la actualidad? Entonces, por favor, me envían sus respuestas, ¿listo? ¿Cuáles eran los gobiernos liberales? Los gobiernos liberales se conoce como República Liberal al periodo de 16 años, durante el cual el poder político estuvo en manos del Partido Liberal. Durante este periodo los presidentes fueron Enrique Olaya Herrera, de 1930 a 1934 gobernó, Alfonso López Pumarejo, de 1934 a 1938, Eduardo Santos, de 1938 a 1942, Alfonso López Pumarejo, de nuevo, de 1942 a 1945, y Alberto Lleras Camargo, de 1945 a 1946. Ahorita les anexo una imagen para que puedan reconocer quiénes fueron estos personajes, ¿listo? A lo largo de este periodo se promulgó el respeto por los derechos humanos, la separación entre iglesia y Estado, las libertades de empresa, expresión y religión y la democracia representativa. ¿Ustedes creen que esto es importante? ¿Por qué? Además, fue reconocido como amparador de grandes reformas sociales, la legislación obrera, la reforma agraria, la protección del campesinado y la intervención estatal para promover el derecho y la modernización. Dentro de los gobiernos más representativos de este periodo se encuentran Enrique Olaya Herrera y López Pumarejo, que eran estos personajes. Este era Enrique Olaya Herrera y este era Alfonso López Pumarejo. En el periodo de Alfonso López Pumarejo eliminó de la Constitución de 1886 el artículo según el cual la educación pública debía regirse de acuerdo con los mandatos de la religión católica. Se abrió asimismo el camino para una reforma universitaria que permitió una mentalidad más abierta de los docentes, la libre investigación científica, la libre cátedra y una mayor presencia de la mujer. Además, se estableció como obligatoria y gratuita la educación primaria para todos los ciudadanos. Otra reforma que hizo Alfonso López Pumarejo, la reforma tributaria hizo más justa y democrática la distribución de los impuestos sobre la renta, estableció un sistema de impuestos diferencial en el que las personas aportaban al Estado de acuerdo con su capacidad económica. Reformó la Constitución y estableció el sistema de votaciones con cédula de ciudadanía para evitar los fraudes electorales, otorgó el derecho a la huelga y concedió la ciudadanía a las mujeres para que pudieran trabajar. Sin embargo, no se les concedió el derecho al voto ni a la aspiración política. La economía nacional 1900-1950.
Desde la pérdida de Panamá hasta la depresión económica mundial, Colombia pasó por el más largo periodo de estabilidad política interna, su historia como nación independiente. Los dos partidos tradicionales, ¿cuáles eran? Liberales y conservadores, demostraron una capacidad para el debate civilizado y la competencia pacífica que contrasta nítidamente con su anterior comportamiento. Hacia 1930, Colombia estaba a punto de ser aclamada como democracia latinoamericana ejemplar. La economía, mientras tanto, batía récords en su ritmo de crecimiento. Ahí vamos a hacer una actividad, que va a ser la actividad número 2. ¿Crees que un país en paz y estable tiene una mejor economía? Entonces me van a responder esa pregunta y me la envían, por favor. Vamos a continuar con el intervencionismo. ¿Ustedes creen que la economía es algo importante en el país? ¿Por qué? Claro que sí es importante, ¿cierto? Porque con la economía todas las personas se sostienen, todas las personas viven tranquilas, viven cómodamente, el país también tiene sus ingresos y hay un buen equilibrio, ¿cierto? Y como hubo una época donde hubo una crisis que los partidos tradicionales tenían conflictos, entonces la economía nacional no se mantuvo pérdida, mantuvo en crisis. Por eso es importante también que todos los partidos políticos estén en paz, estén en un diálogo constante para aceptarse a sí mismos, ¿cierto? Y que la economía del país pueda sostenerse. La economía del país, ¿de qué vive? Del campo, ¿cierto? Del campo, de las industrias, de las grandes empresas, que son las que producen, ¿cierto? Las que generan empleo. Esa es la economía de nuestro país. Vamos a ver el intervencionismo. ¿Qué pasa con el intervencionismo? El intervencionismo estatal se incorporó a la Constitución gracias a la reforma constitucional de 1936 mediante el intervencionismo, el Estado pudo intervenir ampliamente en la política económica del país, así como en el fomento del desarrollo económico de las regiones. El intervencionismo que se planteó en esa reforma buscaba a grandes rasgos proteger la industria nacional y el consumidor, reducir las desigualdades sociales y permitir la participación del Estado en diversas etapas del proceso económico. Vamos a continuar con las luchas agrarias. ¿Qué pasa con las luchas agrarias? Las luchas agrarias, los campesinos tuvieron muchos conflictos, muchos problemas en la época de 1920. Hacia 1920 se reveló en Colombia un problema relacionado con la posesión de la tierra. En las zonas como Antioquia, Tolima, Santander o Cundinamarca, los colonos ocuparon y cultivaron tierras suponiendo que su explotación les daría automáticamente su propiedad. O sea, las tierras no eran de ellos, parecían baldíos, pero sí tenían un dueño. Es decir, los haría dueños de la tierra. Sin embargo, algunas de esas tierras tenían dueño. Y estos, al ver que la tierra se valorizaba, debido a su explotación, intentaron expulsar a los colonos o llegar a acuerdos para que dejaran los predios. Durante los años siguientes, los colonos fueron expulsados de las haciendas para evitar conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, lo que llevó a una disminución considerable de la producción de alimentos debido a la disminución de los lotes de pancoger. Los lotes de pancoger son aquellos destinados a la producción de alimentos que satisfagan la alimentación de la población. Estos son el frijol, el maíz, el arroz, entre otros. ¿Qué pasaba con las luchas agrarias? Siempre ha habido un conflicto con las tierras, ¿cierto? Como ya lo hablábamos, ¿se acuerdan en el salón? Hablábamos del conflicto de las tierras, de por qué los campesinos siempre salían a protestar, salían a exigir sus derechos, ¿cierto? Porque es muy complicado, el gobierno nunca ha abastecido completamente al campesinado, siempre se ha dejado como abandonado, siempre ellos tienen que exigir para que les den sus beneficios, les den apoyos, y ellos pues prácticamente son las personas más importantes del país o
de los lugares, porque son los que abastecen las ciudades, ¿cierto? Son los que producen la comida, son los que producen el alimento para sobrevivir, ¿verdad? Entonces es importante que el Estado o los gobiernos satisfagan las necesidades y que e inviertan en cosas como las carreteras, como las asesorías técnicas que necesitan los campesinos, los apoyos económicos para los cultivos, de pronto los subsidios, cositas así para que el campesinado pueda salir adelante sin tanta presión, sin tanto esfuerzo que ellos pues diariamente lo tienen, ¿cierto? Eh, Esos conflictos de las tierras generaron mucha violencia. Los campesinos, los colonos eran las personas que llegaban a abrir fincas, llegaban a lugares donde nadie había todavía entrado, a la selva espesa, donde todavía no había nada para sobrevivir. Ellos llegaban y empezaban a explotar la tierra, es lo que nos está comentando acá. Comenzaban a producir el alimento y por eso es que tuvieron conflictos con los dueños de las tierras, ¿cierto? Porque los dueños de las tierras, al ver que ya estas estaban produciendo, quisieron también llegar y venderlas a un buen precio y sacar a los colonos que ya pues la habían trabajado. Entonces, por esas razones también se evidenciaron conflictos por la posesión de las tierras. Empezaron los desplazamientos, empezó la guerra prácticamente en Colombia por la posesión de la tierra. Entonces es importante tener esto claro para que conozcamos la problemática social que se vive también tanto en la ciudad como en el campo, ¿verdad? Eh, Dejo por ahora aquí. Les recuerdo que les envío la actividad. Voy a pues anexar algunas fotos para que las puedan observar y les voy a dejar esta linda vista de la finca en la que me encuentro para que pues para mandarles una buena energía y que ojalá todo esto pase y que nos podamos reencontrar de nuevo para poder seguir hablando de esos temas tan importantes y tan chéveres que nos interesan y nos importan a todos, ¿verdad? Entonces les dejo esta linda vista, que tengan un buen día. Chicos, aquí envío la actividad que se va a desarrollar en el cuaderno. Por favor, escribirla y me envían la evidencia.